Tuvo la gentileza de invitarme a esta tarde, donde podamos compartir conocimientos respecto de el derecho a la protección de datos personales, el derecho de acceso a la información pública. Esto es el régimen jurídico que atiende al manejo de la información personal y de la información pública. Y a todos ustedes, muchas gracias, y voy a comenzar a compartir mi pantalla para empezar la conferencia. Permítanme un segundo. Vamos a hablar del régimen de protección de datos personales y de datos públicos en el Ecuador, como les había comentado, y en este sentido vemos que como objetivos generales de esta charla tenemos la necesidad de comprender los contenidos esenciales de los derechos y sus acciones de tutela para identificar cuándo el acceso a la información pública prevalece, en especial respecto de información de funcionarios públicos, información personal. Y también la accesibilidad a información personal de funcionarios públicos como un mecanismo para garantizar, construir sociedades abiertas, transparentes, como pilares democráticos sólidos. ¿Por qué he creído importante hablar de estos jurídica de cada uno de los derechos, del derecho de acceso a la información pública con su correspondiente acción, que es la de acceso a la información pública, y el derecho de protección de datos personales con su correspondiente tutela, que es el habeas data, sino que además logremos identificar la sinergia que existe entre los dos para identificar cuándo prevalece el derecho de acceso a la información pública y cuándo es importante que en garantía de la democracia se respete esta accesibilidad a función personal de funcionarios públicos en la medida en la que nosotros vamos a poder recibir una serie de acciones que sean importantes, que sepamos cómo resolver, tanto en el plano jurídico como en las distintas funciones que desempeñemos. Ustedes, en el caso de la función judicial, tendrán que hacerlo sobre temas puestos en su conocimiento a través de tutelas en general, pero en el caso de aquellos que no somos funcionarios de el sistema judicial, tendremos que tal vez usar estos criterios para resolver cuestiones como el acceso a información de parte de otras dependencias públicas o incluso el acceso a o el manejo adecuado de archivos bajo nuestra responsabilidad. Voy a continuar con la siguiente diapositiva. Vamos a entender un poco por qué es importante hablar de datos y cuál es el momento histórico en el que nos encontramos, como para que tengamos que comenzar a mirar la importancia de conocer esta temática. Nosotros ahora mismo somos parte de lo que se denomina la cuarta revolución industrial. Esto quiere decir que estamos en un proceso de postindustrialización. Esto significa que el uso de la tecnología a raíz de los inventos, sobre todo del desarrollo de la informática, ha sido indispensable para que vayamos desarrollando todos los avances tecnológicos que requerimos y que estamos utilizando de continuo actualmente. En consecuencia, la masificación de estos elementos tecnológicos que ahora son parte de nuestra cotidianidad nos han hecho evolucionar de una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento y a lo que actualmente conocemos como sociedad red. Esta sociedad en la que nos desenvolvemos es una sociedad con alta conectividad. Estamos continuamente reportando datos. Tenemos una computadora, un celular, muchos incluso tienen unos relojes inteligentes con los cuales van a estar continuamente entregando información a los proveedores de plataformas o servicios respecto de su ubicación geográfica, respecto de sus
intereses, de sus criterios generales a nivel personal, y todo ello es alimentado o alimenta redes digitales que a su vez generan una serie de huellas que vamos dejando con la trazabilidad de todas las acciones con las que nosotros nos desenvolvemos al utilizar distintas tecnologías. Y en eso quiero hacer hincapié. No solo es el uso de Internet, sino que al usar nuestros dispositivos en general, teléfonos, incluso esto que se llama Internet de las cosas, que son estos usables o estos elementos que están conectados a Internet, también sin saberlo estamos entregando información personal. De otro lado, el Estado también está produciendo una serie de información que antes no se lograba visibilizar su importancia, pero que ahora sabemos que es fundamental para el ejercicio de la función pública en sí mismo, su gestión, su manejo y además su entrega en formatos abiertos. Es complejo entender entonces cómo vivimos ahora ya en un ecosistema digital. Ya no tenemos solamente una manifestación real, sino que también cada uno de nosotros tiene una manifestación digital y además ya se desarrolla en entornos digitales. Nuestra relación con el Estado es a través de servicios públicos digitales. Ahora mismo en esta videoconferencia, esto se está grabando, ustedes están dejando sus datos en el elemento del chat, con su correo electrónico, con su teléfono, todo eso ya se va almacenando y constituye otra forma de interrelacionamiento que comienzan a generar muchísima información que es después administrada, tratada y puede ser utilizada en diversas formas o tipos. Por eso es que en el gráfico que ustedes ven a la derecha, podemos distinguir cómo el dato de manera general cobra una importancia sustancial porque al unir estos datos y darles un valor informativo, lo convertimos en eso, en información, que además, unida a hipótesis y a racionamientos lógicos, a inferencias, a diferenciaciones y a conclusiones, podemos llegar a conocimiento y junto a nuestra experiencia a sabiduría. Este último elemento es el que es más aprovechado por los distintos proveedores o responsables de información porque es al que se quiere llegar, pero sin desconocer que lo más importante es el dato en sí mismo, que es de donde se sacan estos flujos importantes de información. Estamos viendo entonces que ha habido una evolución paulatina de los derechos que nace de esta nueva realidad social, cultural, de post-revolución industrial, de la mano de los desarrollos tecnológicos, en especial de la informática, de todo lo que significa este devenir inmediato de información que proviene del Estado o de los particulares. Y tenemos un eje común que ha permitido el desarrollo de estos derechos. Para quienes consideran desde una perspectiva histórica el tema de la clasificación de los derechos, dicen que tanto el derecho a la protección de datos personales como el derecho de acceso a la información pública son derechos de cuarta generación. Nosotros sabemos que en el Ecuador no hay esa clasificación de los derechos porque nosotros tenemos igual jerarquía en cuanto a su aplicación y vigencia. Sin embargo, sí es interesante hacer esta mirada histórica para determinar que son producto de esta realidad moderna en la que nos desenvolvemos. Y aparecen entonces las primeras aproximaciones en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. En el caso de la protección de datos personales, no lo hace de forma evidente, sino que se invoca o aparece en esta declaración el derecho a la intimidad. Y desde la perspectiva del derecho a la intimidad, el derecho a que un tercero, sobre todo el Estado, no haga una injerencia arbitraria en las cuestiones privadas de una persona. Del otro lado, del acceso a la información pública, podemos ver que las primeras aproximaciones están desde la libertad de expresión y el derecho de acceder a información
del derecho a recibir información. Todavía no se pule o no se llega a los criterios de información pública, pero ya son los primeros pasos para comprender la temática. A continuación, respecto del derecho a la protección de datos personales, ya un elemento que nos ayuda a identificar su contenido esencial deviene de un documento que es de la Resolución 68-509 de la Comisión Europea de 1973, en el que ya se aborda la relación entre derechos humanos y nuevos logros científicos y técnicos. Y de la mano de las resoluciones 73 y 74, en el que se hace ya alusión a la necesidad de proteger a la vida privada de las personas físicas en los bancos de datos electrónicos que son manejados por el sector público y el sector privado, ya comenzamos a identificar que hay ciertos elementos que deben ser atendidos o que deben ser analizados en el momento en el que se está manejando información de este carácter. Tenemos entonces una recomendación de 1980 que incluso ya no solo habla de todo el sistema de protección, sino que nos refiere a un flujo transfronterizo para el desarrollo económico y social de Europa, reconociendo que los datos personales son parte de este flujo transfronterizo que debe ser tutelado en garantía de los titulares de esa información. El instrumento internacional de mayor importancia, entonces, es el Convenio 108 del 28 de enero de 1981. Este convenio es el elemento que da inicio ya a la independencia entre la intimidad y la protección de datos personales. ¿Por qué? Porque logramos identificar con este y con la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán la necesidad de colocar sobre la mesa un nuevo derecho fundamental, que es el derecho a la protección de datos personales, distinto de la intimidad, en la medida en la que ya no es defender a la persona de las injerencias arbitrarias de un tercero, como era el Estado en la versión inicial, sino que ya se habla de un contenido que lo diferencia y lo convierte en un derecho autónomo, que es el derecho a la autodeterminación informativa. Desde esta perspectiva, entonces, este derecho a la protección de datos personales configura ya una acción positiva en la cual cada titular tiene la decisión de entregar su información, de saber a quién, de saber en qué contexto, con qué finalidad, porque está construyendo ya su identidad digital, desarrollando sus derechos fundamentales, ejerciendo su autodeterminación informativa, esas competencias en libertad que le permiten entonces saber cómo se van a interrelacionar en estas bases y en este mundo virtual en el que ahora nosotros también transitamos. Como ustedes pueden ver, es un derecho que ya se comenzó a configurar en el 81. Pero para poder clarificar y para poder entender la importancia de este derecho, suelo acudir a un ejemplo que nos demuestra cómo las personas podemos estar siendo vulneradas si constamos en una base de datos y esta base de datos deja de ser usada para la finalidad para la cual fue pensada originalmente. El ejemplo es paradigmático y data de la guerra. Efectivamente, los nazis, según los estudios realizados, lograron exterminar a casi el 75% de la población judía que vivía en Holanda. Esto, según los reportes y las investigaciones, se debió a que en Holanda tenían levantada una base de datos en ese tiempo, no a nivel de datos como nosotros los conocemos ahora, como estos binomios o estas unos y ceros transformados de forma digital, sino unos registros físicos, donde constaba el nombre de la persona y constaba también dónde vivía y sobre todo qué religión profesaba. Desde esa información que fue entregada a los nazis, para ellos fue muy sencillo encontrarlos
perseguirlos y por lo tanto asesinarlos. Mientras que Francia tiene una situación completamente contraria. En ese tiempo, el mayor jefe de la resistencia francesa fue declarado por el propio Hitler como el que tenía que levantar la información, censar a los ciudadanos franceses en su religión. Y lo que hizo a nivel técnico es omitir, hacer que en ese tiempo se trabajaba con unas tablas donde se perforaba la información y se podía leer a través de unos aparatos, unos lectores, quienes tenían un dato a favor o en contra. Él diseñó esa tabla, él diseñó ese lector para que toda la columna de censo respecto de religiones no se imprimiera. Y con eso logró salvar la vida de miles de judíos en Francia porque esa información nunca fue recopilada. Esto que les cuento es una demostración de que a través de la tecnología y a través de el uso de bases de datos y el uso de esta recopilación de información, se puede entonces generar mucho poder, sobre todo para quien desee usarla en cuestiones que podrían afectar gravemente la vida misma o la dignidad humana. Este antecedente nos da mención entonces de la importancia del tema de los datos personales, a tal punto que para la directiva del 95 ya se hablaba en toda Europa de la necesidad de regular a los datos personales, su tratamiento y su libre circulación. En el 2005 ya incluso forma parte de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y para el 2016 es ya un reglamento, es decir, ya tiene a obligación todos los países que integran la Unión Europea de respetar esta normativa y se convierta en un elemento sustancial a nivel mundial porque existe en el mundo dos posturas. Una que habla de los datos personales como derecho fundamental, liderada por Europa, con este corte proteccionista y defensor de la dignidad humana, que proviene de la historia que ya tiene Europa respecto del manejo de la información, es, como les comenté, una realidad de posguerra, mientras que en el otro lado del mundo no se habla desde una perspectiva de derecho fundamental, sino de solamente una normativa de regulación que lo que quiere proteger es a la persona únicamente cuando haya injerencias arbitrarias o cuando haya mal usos, pero no desde la perspectiva de titularidad, sino de efectiva producción de un daño. De otro lado, vamos con el acceso a la información pública y a contar un poco de su historia, de su evolución como derecho. Vemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos nos dio desde la perspectiva de libertad de expresión su nacimiento. Vemos también como tanto en el Pacto Internacional y en la Convención Americana, nuevamente se repite este desarrollo desde la perspectiva de libertad de expresión. Es solo desde el Tratado de Maastricht de la Unión Europea y de las conclusiones del Consejo de Europa de Lisboa y del Consejo Europeo de Edimburgo que aparece un concepto y es la necesidad de informarle a la ciudadanía que conformaba la Unión Europea que se estaban realizando todos estos esfuerzos para generar un espacio común económico, social, cultural de interacción, el nacimiento mismo de la Unión Europea. Y que en ese espacio los ciudadanos tenían derecho a conocer todos los acuerdos a los que se estaba llegando y todos los elementos para que pudieran tener un proceso de participación. Para el 97, a través del Tratado de Ámsterdam, ya se añade un elemento adicional. Ya no solo es un tema de acceso a la información de los tratados en este proceso participativo, sino a los expedientes y a la documentación que soporta todas las interacciones de las cuales las distintas instituciones y responsables de cada unidad están generando para que la ciudadanía pueda seguir el proceso, ser parte de él, pero también fiscalizarlo. Es para 1994, desde este otro lado del océano, que se dictamina la Declaración de Chapultepec. Y en ella sí ya aparece este derecho identificado como acceso a la información pública. No solo acceder a información de carácter general, sino también acceder a información
que ya tiene esta característica peculiar de ser aquella que refleja todo lo que el Estado está haciendo en el manejo de la cosa pública, en las decisiones de la gestión pública, en el diseño de cuenta, transparencia, participación ciudadana, un rol fiscalizador de estos ciudadanos. Todo ello aparece materializado en la Convención Interamericana sobre la Corrupción en 1996. Y vamos a la siguiente diapositiva. En el Ecuador, ¿cuál es la sobre estos dos temas? La normativa sobre datos personales consta en la Constitución de la República de Ecuador desde el año 2008 como derecho fundamental. Esto es artículo 66, numeral 19. También aparece en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional a través de uno de los mecanismos de tutela que es el habeas data. También aparece alusiones, ciertos elementos en la Ley de Registro de Datos Públicos. No cito, aunque hay un artículo en la Ley de Comercio Electrónico, que es el artículo 9, porque lamentablemente ese artículo es anterior a la Constitución vigente y tiene un modelo apegado a la intimidad y no apegado al derecho autónomo independiente de la protección de datos personales. Por eso ese artículo está desactualizado, es incompleto y por lo tanto inaplicable. No existe en el Ecuador una ley de protección de datos personales, está pendiente en la Comisión para análisis en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, y estamos pendientes del informe para que vaya a primer debate. Y hay 3 resoluciones de carácter obligatorio que ya nos dan elementos sustanciales para comprender el alcance de este derecho. La sentencia 114 PJO de la Corte Constitucional, sentencia 182-15 de CEP-CC y la sentencia 617 SCN-CC. De otro lado, los datos públicos aparecen en la Constitución de la República del Ecuador de 2008 como derecho fundamental en el artículo 18, numeral 2, y se manifiestan también a través de la acción de tutela, que es la acción de acceso a la información pública, artículo 91 de esta misma Constitución, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que desarrolla este mecanismo de tutela, una Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 2004, su respectivo reglamento, y no existe sentencia vinculante de la Corte Constitucional sobre que los datos personales son elemento sustancial del derecho a la protección de datos personales y que en una lectura sencilla del artículo 66, numeral 19 de la Constitución, podemos identificar que son derechos. Es un derecho fundamental que otorga al titular a decidir cómo y a quién entregar la información, porque esta información tiene el carácter de confidencial y por lo tanto necesita o requiere que se cumplan con ciertos principios propios de calidad, finalidad, legitimación, proporcionalidad, seguridad, además de la aplicación de derechos como el derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, a través de la garantía constitucional de habeas data. De otro lado, el derecho fundamental de acceso a la información pública es el artículo 18, que tiene el carácter público. Información generada por entidades públicas o privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones. Se realice un proceso de rendición de cuentas, de participación ciudadana, de transparencia, se apliquen los derechos que constan en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública a través de la respectiva garantía constitucional. Aquí podemos ver los artículos completos que hacen alusión a las garantías jurisdiccionales, tanto al habeas data como al acceso a la información pública, artículos 92 y 91 de
correspondientemente y podemos identificar todos los elementos que hemos conversado anteriormente. El habeas data reconoce que existe un derecho de un titular para solicitar el acceso a datos genéticos, bancos, documentos, archivos, datos personales, informes sobre sí mismo, sobre sus bienes que constan en entidades públicas o privadas en soporte material o electrónico. De tal manera que las bases de datos no son solo aquellas que tienen un formato electrónico, sino también aquellas bases que están realizadas en formato físico porque pueden llegar a ser electrónicas en virtud de que están organizadas y sistematizadas. Y este derecho nace de la necesidad de que cada uno de los titulares pueda conocer y además determinar la finalidad para la cual van a ser usados sus datos, el origen y el destino de su información y el tiempo de vigencia del uso de ese archivo. Los responsables, además, deben usar la información solamente por autorización del titular o de la ley. Esta parte de la norma coincide con el contenido íntegro del artículo 66, numeral 19, que determina que solo se podrán usar datos personales cuando haya autorización legal o autorización del titular. De otro lado, el artículo 91 nos garantiza el acceso a información pública a menos que exista una condición de secreto, de reserva, que debe estar previamente dictada y que además debe habérselo hecho siguiendo un procedimiento que garantiza que no exista abuso en la reserva de esa información. Los derechos efectivizados a través de la garantía jurisdiccional de acceso a la información pública, como ya lo vimos, es el artículo 18, numeral 2, que es el derecho de acceso a la información pública, que dice que es el derecho que permite acceder libremente a la información generada en entidades públicas o en entidades privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. De otro lado, los derechos que se efectivizan a través del habeas data son el derecho a la protección de datos personales, pero no son el único derecho que garantiza esta tutela jurisdiccional, sino que todos los derechos aquí enlistados pueden ser tutelados a través del habeas data. ¿Y esto por qué? Porque cada uno de estos derechos ahora tiene manifestaciones digitales o manifestaciones que pueden constar en registros, tanto registros físicos como registros electrónicos. Vamos a dar un ejemplo, el derecho a la identidad. El derecho a la identidad se puede ejercer entonces a través de nuestra inscripción en el registro civil, desde el momento de nuestro nacimiento, porque a través de la identificación de nuestro nombre, de nuestro apellido, de nuestros padres, de nuestra pertenencia a una nacionalidad, etcétera, etcétera, estamos definiendo nuestra identidad para el Estado y muy probablemente nuestra nacionalidad y con ello el ejercicio de todos los derechos que nos habilita esta inscripción o registro. Esta inscripción o registro, entonces, cuando está contenida en una base de datos o está contenida en un registro físico, puede tener errores, puede tener dificultades en el manejo y es allí en donde el habeas data como mecanismo de tutela para garantizar el acceso a esa información no solo garantiza el derecho de protección de datos personales, sino garantiza también el derecho a la identidad. Lo mismo ocurre con información que consta en una historia clínica, por eso hablamos de la información confidencial de los pacientes. Lo mismo ocurre en información que puede estar constando en una base de datos que esté revelando información de carácter íntimo o muy personal y que por lo tanto en su difusión se puede estar entregando a otros el acceso a elementos que puedan causarle discriminación, como por ejemplo una orientación sexual o una orientación religiosa o política. Hemos visto, y está señalado con colores un poco más destacados, que desde la perspectiva del habeas data, también se puede proteger el derecho a la propiedad e incluso se puede hablar de mecanismos de control o fiscalización. ¿Por qué? Porque a través del habeas data se puede tener acceso también a información sino referentes a mis bienes, porque
la titularidad del habeas data es de quien es el titular de los datos, es a quien representa. Y aquí creo que es importante aclarar. Suele suceder con bastante frecuencia, sobre todo en instituciones como el Registro Civil, como DINARDAP, que los abogados nos piden información de otras personas utilizando habeas data o utilizando acceso a la información pública como un mecanismo de tutela. Esto desde la perspectiva de que ellos consideran que la información personal le es indispensable para el ejercicio de otra acción. Les hemos contestado en innumerables ocasiones que solo puede solicitar información el titular de esa información. Es decir, si es que quiero acceder a información de registro civil, incluida puedo hacerlo de la información de mi vecina, de la información de aquella persona a la que le quiero seguir un juicio. Para ello existe un mecanismo que es acudir ante la autoridad competente, en este caso el juez, para que ésta ordene, en virtud de un análisis, si es posible o no acceder a esa información. Toda vez que además es el juez el que tiene que verificar si es que la finalidad para la cual está solicitando ese acceso es o no jurídicamente procedente. Ejemplo, si es que un abogado solicita que haya un acceso a la información de una persona para demandarla y que éste entonces requiere que se le dé el domicilio de una persona que conste en la base de datos de registro civil, no se puede pensar que la finalidad del registro de ese domicilio de registro civil es la de citación. Ese no es el efecto jurídico para el cual fue recabada esa información en el registro civil. Ni lo fue tampoco en la ENT, ni lo fue tampoco en el SRI. Cada uno de esta información que se entregan tiene una finalidad específica dependiendo de las atribuciones entonces o no puede equivaler al domicilio que es el que permite el ejercicio de las acciones jurisdiccionales a través de la citación. Y por ello es que es importante y sabemos y conocemos que los jueces suelen pedir que se agote todas las vías posibles para obtener la información. Pero cuando se refiere al agotamiento de las vías, no significa que uno tenga que solicitar acciones que no son procedentes, porque no va a ser posible que ninguna de esas instituciones entreguen esta información a quien no es titular de la información y tampoco para esa finalidad, porque no fue recogida con ese fin. Y como no fue recogida con ese fin, no se puede entregar en virtud de que esa información está recogida para una finalidad distinta y que puede entonces no reflejar la verdad real. Puede estar no actualizada, puede referirse a otro tipo de relación y por lo tanto no permite garantizar que efectivamente esa persona sea citada en debida forma. En el mismo sentido, ocurre todo lo contrario. Ocurre que hay personas que solicitan a través del acceso a la información pública, información de domicilio de una persona, porque consideran que como esa información está en una base de datos que maneja una institución pública, automáticamente es información pública y por lo tanto la institución tiene que entregar esa información. Y vamos a explicar brevemente después por qué esa aseveración también es incorrecta. Lo que me interesa en esta parte es que reconozcamos tanto que el habeas data como el acceso a la información pública son dos garantías de tutela que ayudan a consolidar la democracia en este mundo en el que actualmente la manifestación digital de una persona es un elemento sustancial. ¿Por qué? Porque el habeas data permite que solo quien
tiene acceso a la información es quien pueda realmente usarla de forma adecuada, de tal manera que no exista abusos ni se pueda generar una persecución de ningún tipo, ni un proceso de discriminación de ningún tipo, ni afectar las libertades individuales debido a que alguien maneje información que no tiene por qué acceder a ella si no tiene competencias legales para ejercer este acceso. De otro lado, el acceso a la información pública garantiza y consolida la democracia porque evidentemente nos permite transparentar la gestión pública, fortalecer la relación de confianza entre el Estado y el ciudadano, el ejercicio de derechos políticos, el escrutinio o este rol fiscalizador que tiene el ciudadano, y además, en este proceso de retroalimentación, ayuda a identificar las fortalezas y debilidades de un Estado. Podemos ver entonces que además del habeas data no solo garantiza el derecho de acceso, de protección de datos personales, sino otros derechos fundamentales que son inherentes a la personalidad y que por lo tanto permiten generar este proceso de autodeterminación informativa, este proceso de autoconstrucción de un individuo en sociedad y acceder, conocer y conservar esa información que es solo mía para poder verificar su exactitud, su vigencia y en el caso de que esté incorrecta, solicitar su rectificación, su cancelación o su anulación de ser el caso. La situación ecuatoriana entonces es que en nuestra constitución vigente se reconocen los dos derechos, sin embargo tenemos una ley orgánica de transparencia del 2004 que está desfasada de nuestra constitución y que por lo tanto presenta una serie de elementos contradictorios y elementos difíciles que se manifiestan en esta serie de confusiones que vivimos día a día en el uso tanto de las tutelas como de los mecanismos de acceso a esta información y no hay una ley de protección de datos. Esta realidad ha provocado varias lagunas normativas, varias contradicciones y varias confusiones y nos presentan algunos retos que paso a explicar. El primer reto es que el dato personal no muda o no muta a dato público. Y hace un momento les comentaba que suelen pedir algunas personas a las instituciones públicas que en virtud de que la base de datos del registro civil es regentada por una institución pública, toda la información que consta allí tiene que ser considerada dato público y por lo tanto tiene que ser entregada al peticionario. Eso es absolutamente falso. El dato personal es el que identifica o hace identificable a una persona y nunca pierde su calidad. Por lo tanto, está sometido al régimen establecido en el artículo 66, numeral 19. Esto quiere decir que es un dato sometido a confidencialidad y solo se puede levantar esa confidencialidad por autorización del titular o autorización legal, incluido evidentemente en ella el mandato u orden judicial. Si es que no existen cualquiera de estas tres condiciones, no es posible el acceso a esa información. De otro lado, en cambio, el dato público es un dato al que se puede acceder de forma transparente, abierta. Incluso hay formatos en los que actualmente se solicita que esté esa información y formatos que permitan la reutilización, el análisis, ya no solo el acceso a información pública a través de imágenes PDF, sino el acceso a información pública a través de elementos que puedan ser utilizados para generar bases de datos analíticas. Vemos entonces que lo que hay es una confusión que debe ser aclarada en la medida en la que sí es posible acceder a cierta información personal cuando la ley lo dispone. Y la ley generalmente dispone esto cuando hace un ejercicio de ponderación. Y ese ejercicio de ponderación significa que reconociendo que un dato sigue siendo personal, hace un análisis y legalmente faculta
a que haya un acceso a información de este tipo y se vuelva accesible al público. De allí el mejor ejemplo que tenemos es la información de registro de la propiedad o registro mercantil, que tiene que cumplir esa base de datos un principio de publicidad registral, que no es una publicidad cualquiera, sino que para poder acceder a esa información, el artículo 6 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos establece que tengo que entregar mis nombres, decir, quién está buscando esa información, para qué la requiero, y de allí justificar, pagar las tasas necesarias y acceder a la información que en este caso es accesible porque se está garantizando libre tráfico comercial en virtud de que a través de este se puede diseñar el tracto sucesivo de quién es el verdadero propietario y por lo tanto quién puede transferir el dominio. Esta disquisición también se la puede evidenciar en otra base de datos que es accesible al público, que es la base de datos de profesionales que publique Cenecit. No deja de ser dato personal, solo que por disposición legal, esa información tiene que ser accesible a la ciudadanía para que la ciudadanía tenga seguridad jurídica, seguridad en que quien le está entregando un servicio profesional que requiere cualificaciones especiales como las de un médico o las de un abogado, realmente tenga esas cualificaciones y pueda entregar la información y pueda dar el servicio. Tenemos también que no se puede acceder a información por vías incorrectas. Tenemos dos sentencias que nos explican claramente que no se puede usar la acción de habeas data para acceder a información pública. Y a su vez, a la inversa, no se puede utilizar la acción de acceso a la información pública para acceder a información personal. Tenemos un ejemplo paradigmático en estos días. Voy a omitir el lugar y la alcaldía para que no sea un tema que afecte susceptibilidades ni un tema político. Simplemente relatar los hechos. Y es que un alcalde de un cantón indeterminado ha solicitado a un juez que le entreguen la base del Ministerio de Salud Pública en la que consten los nombres, direcciones, edades y fechas en las que las personas contrajeron o están padeciendo COVID. Y lo hacen utilizando la figura de la acción de acceso a la información pública. Nuevamente, allí hay una confusión profunda. ¿Por qué? Porque esos datos son personales y además, conforme señala la Constitución y la ley, son datos personales de carácter sensible. Esto quiere decir que de la categorización de datos personales que ya de por sí genera un nivel de confidencialidad, hay un nivel adicional que es la de carácter sensible. Esto quiere decir que son de aquellos cualificados que ameritan un doble sistema de protección porque su accesibilidad tiene que estar protegida doblemente en virtud de que es necesario que haya un manejo que impida la posible discriminación a la información o a la utilización de esa información. Sin embargo, el juez decidió entregar esa información, decidió habilitar la entrega de esa información. Y eso supone una serie de riesgos. ¿Por qué supone una serie de riesgos? Porque evidentemente, como se trabaja con este tipo de información, el municipio tiene que demostrar con qué finalidad va a utilizar. ¿Quién va a ser ese mecanismo de control que identifique o que valide que esa información realmente sirvió para aquello que se dijo que iba a ser utilizada y no para otra finalidad distinta? ¿Qué garantiza además o qué filtro, sobre todo ante nuestra realidad normativa de que no hay ley de protección de datos, que esa base no llegue a ser compartida? ¿Qué garantiza además que
no haya posibles vulneraciones a nivel tecnológico, sobre todo porque como no se ha pensado desde la perspectiva de protección de datos personales el diseño del almacenamiento y el tratamiento, no se va a manejar esta información con los estándares de protección de datos personales, sino con los estándares de acceso a la información pública. No se olviden que les había comentado que dentro de los estándares del acceso de la información pública está la de ser considerada un dato abierto y por lo tanto en formatos reutilizables y publicables. Si nosotros confundimos de sistema, muy probablemente podríamos estar generando una transgresión absolutamente gigante en la difusión de esta información, incluso a través de redes sociales. Por eso es la necesidad de no confundir las acciones, porque las repercusiones pueden ser muy graves si es que desde el inicio hay una confusión sobre la información que se está manejando. Otra confusión que existe es una confusión entre el concepto de dato y de registro. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que crea y regula el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y regula y organiza el sistema de registros públicos a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, a la cual me pertenezco, lleva en el propio nombre de la norma y de la institución la confusión entre el concepto de registro y de datos. Y es gracioso porque por eso es que nos suena, o cuando la gente cree que nos solicita información, dice, pero si la institución se llama de datos públicos, entonces toda la información almacenada en el Ecuador es dato público. Y esto es parte del resultado de que la Ley de Acceso a la Información Pública sea del 2004, la Constitución del 2008, y hasta ahora no tenemos una ley de protección de datos, entonces ese desfase hace que se produzcan estas confusiones. Porque un registro es un almacenamiento organizado de información que en el caso de los registros públicos en el Ecuador tienen efectos jurídicos de generación o de generación o constitución de un derecho. ¿Por qué? Porque en el momento que yo inscribo en un registro la transferencia del dominio, se genera entonces el derecho de propiedad a través del comprador o para el comprador. Si yo inscribo el nacimiento, se genera entonces un derecho que es el derecho de ese niño o niña a ser reconocido con su identidad, su nacionalidad y tutelado por un Estado como perteneciente a él. Es decir, los registros son estos elementos con los cuales yo organizo la información para que tenga efectos jurídicos constitutivos de derechos. Estos registros entonces pueden contener datos, y esos datos pueden ser datos personales y datos públicos. Vamos a establecer un ejemplo que suelo usar con mucha frecuencia porque es bastante didáctico. La base de datos de registro de propiedad. Imaginemos una tabla de Excel. Esa tabla de Excel está conformada de la columna 1 a la columna 20 por datos públicos. Es decir, dónde está ubicado el inmueble, las dimensiones, incluso datos de geolocalización, profundidad, si es que es o no de aquellos que tienen alguna afectación como una línea de fábrica, si por allí está pensado construir una carretera. Una serie de elementos geográficos, de localización, incluso si pueden ser o no considerados patrimonio cultural. Toda esa información es de carácter público. Es de carácter público, ¿por qué? Porque es parte de los elementos que deben ser conocidos por toda la ciudadanía, porque depende de la clasificación que a través de ordenanzas o de disposiciones normativas se hayan hecho de ciertas formas de organización y distribución urbanística de ciertas zonas. En cambio, de la columna 21 a la columna 40, hay una determinación de a quién pertenece ese inmueble, a quién le perteneció, qué gravamen que está a cargo de quién tiene ese inmueble, es decir, todos los datos personales que están asociados a ese inmueble. Esto quiere decir que el mismo registro, que es el registro de la propiedad, contiene dentro de él datos personales y datos públicos. Como aprendimos, para los datos públicos no hay necesidad alguna de que estos sean guardados, resguardados, protegidos, guardados con confidencialidad, sino que por el contrario, hay una obligación de publicidad y de difusión. Y por eso estos datos generalmente están asociados al tema de catastros.
Sin embargo, del otro lado, para la información de carácter personal, en este caso específico, tenemos que para acceder a ese tipo de información hay que solicitar a través de un formulario un acceso en el que me van a pedir mi información de por qué quiero acceder y quién soy para acceder a esa información. Eso mismo nos da cuenta que cuando hablamos de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, esta dirección no trata realmente solo de datos públicos, sino que trata de registros públicos. Y dentro de estos registros públicos, entonces, el sistema de gobernanza tiene que ser distinto. Uno, tienen que ser los mecanismos y directrices para la confidencialidad y la accesibilidad con justificación legal de cierta información, y otro tiene que ser el sistema de publicidad y de accesibilidad abierta para los datos públicos. Otro tema es el dato público registrable. Los registros, entonces, como ya comprendimos, tienen dentro de ellos lo que se consideran datos públicos registrables o datos privados o personales registrables. De tal manera que la ley dispone cuando un dato personal tiene que estar registrado en una base de datos o en un registro en virtud de la garantía de derechos. Y esta registrabilidad es una característica que está determinada por la ley y que obliga a que esa información esté incorporada o registrada en una base de datos. El ejemplo que ya les mencioné hace un momento es la ley de registro civil, que obliga a que todos los recién nacidos tengan que inscribir su información personal. La información pública personal consta como terminología equivocada en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Y esto por qué? Porque aquí el término público no hace alusión a información del Estado o de gestión de recursos públicos o de gestión de acciones públicas, sino a publicidad o accesibilidad al público. De tal manera que es verdad que hay información personal de funcionarios públicos, como yo, como cada uno de los que está aquí presente, que en virtud de el ejercicio de ponderación entre mi derecho individual a la confidencialidad de mis datos frente al derecho de acceso a la información pública que requiere la ciudadanía por interés general, por transparencia, por rendición de cuentas, que lo que hace es que se genere una necesidad de verificar que yo no estoy haciendo un uso inadecuado de los recursos públicos. Y en ese sentido, en este ejercicio de ponderación, siempre prevalece el interés de la mayoría respecto de mi interés individual de protección de la información. Ese interés de la mayoría se justifica en el acceso a ese tipo de información específica para cumplir este rol fiscalizador. En el proyecto de ley de datos personales que consta en la Asamblea, logramos hacer todas estas disquisiciones, logramos completar los términos y definiciones y asimismo establecer las derogatorias y reformatorias necesarias que permiten que todo esto que les he comentado se solucione de una forma eficiente. Y además, hacemos especial énfasis en un artículo que es el artículo 3, que determina el ámbito de aplicación, que señala que para accesibilidad al público y para tratamiento de esa información, se puede hacerlo de información sobre el histórico y vigente de la declaración patrimonial y de la remuneración para el caso de los servidores públicos, para la naturaleza de su cargo, y que por lo tanto esta es accesible y susceptible de tratamiento. Esto no lo decimos nosotros, no lo dice solo la ley, sino que la Relatoría de la Libertad de Expresión de la OEA lo dice desde el 2012. Lo señalan además tribunales constitucionales como el de República Dominicana. Lo reitera nuevamente el informe 2016 de la OEA.
en que considera que debido a que las democracias latinoamericanas son débiles respecto del acceso y transparencia a la información pública y militar como mecanismo para el ejercicio a la libertad de expresión, es necesario privilegiar la máxima publicidad, la cultura de transparencia y la gratuidad de acceso para construir estados participativos, libres y democráticos, sobre todo respecto de información de interés públicos, como es la información sobre funcionarios o personas públicas o candidatos para el ejercicio de estas funciones. Podemos concluir entonces que el principio de confidencialidad para autorización del titular o por mandato de ley debe estar justificado por razones de interés público y más aún solo podría estar dispuesto como accesible al público. El marco normativo actual es insuficiente, contradictorio y son ustedes, los jueces, los que nos permiten a través de sus resoluciones ir puliendo o ir adecuando esta realidad normativa en la que nos estamos desenvolviendo. La accesibilidad a datos personales de funcionarios públicos es sustancial para garantizar rendición de cuentas, estados transparentes y democráticos. Muchas gracias. DINARDAP. Trabajamos por sus datos. Sembramos futuro.